Gracias. Voy a ser un poquito más dinámico en esta exposición. Muchas gracias, Gisela y Juan Carlos. Creo que dieron al clavo en muchos de los temas que nos han ocupado estos últimos meses en el gobierno de la República para, pues, generar una estrategia que incluye acciones que tocan muchos de los puntos que ustedes han descrito. No necesariamente en todos estoy completamente de acuerdo, pero sí creo que el solo comentarlos, platicarlos y discutirlos, como hoy está sucediendo, por ejemplo, en el foro de Cancún, donde está el secretario, pues digamos, creo que estamos empezando con el pie derecho, realmente haciendo el Plan Nacional de Desarrollo Urbano y de Vivienda en un solo instrumento, que pues a diferencia de la administración anterior en la que no había este plan nacional, pues nos va a poder permitir contrastar las estrategias y las acciones pues con la opinión y los comentarios de las distintas personalidades y actores que intervienen en materia de desarrollo urbano y de vivienda. Creo que es importante partir para efecto de dar soluciones de un diagnóstico y desde luego de una comprensión de lo que es la tarea del gobierno a nivel federal. Por otro lado, se debe de articular una política, y esa política en realidad en materia urbana y de vivienda como tal había estado ausente, como bien lo han señalado, durante muchos años. Sin duda alguna, el tema esencial que hoy nos ha ocupado para llevar, digamos, a cabo una propuesta de una nueva política nacional es el tema de controlar la expansión de las ciudades. Sin duda alguna, las ciudades en nuestro país han crecido de manera exorbitante, de manera poco eficiente y poco eficaz, pero no solamente en los últimos años, no solamente como producto de la ausencia de una política urbana de vivienda. La verdad de las cosas es que a partir del propio crecimiento demográfico que dio origen a la Ley General de Asentamientos Humanos que tanto se ha mencionado, pues empezaron a crecer de manera desordenada. Desde luego el crédito pues digamos masivo que se dio en la década de los 2000, pues la verdad de las cosas es que tampoco ayudó a que este crecimiento se detuviera. Por otro lado, tenemos grandes extensiones, como lo contaba Juan Carlos, del territorio intraurbano que no está siendo aprovechado. Entonces se requiere consolidar esas manchas urbanas. Estos ejes que menciono, pues claramente fueron descritos en el mensaje que primero dio el presidente de la República el día 11 de febrero, pero que refrendó el día 11 de abril al avanzar o dar los avances en materia de política urbana y de vivienda. Se tiene que continuar reduciendo el rezago. Existe un rezago de vivienda, por favor. Es importante que entendamos la dinámica de crecimiento del país. Todavía estamos en un bono demográfico. No sería conveniente que ante los anuncios de vivienda deshabitada pensáramos que entonces ya no hay demanda por vivienda. Solamente que este rezago se debe de reducir de manera responsable. Y desde luego tenemos más de 30 millones de parque habitacional que en por lo menos 9 millones plenamente identificados existe la necesidad de rehabilitar o rescatar. Y por otro lado, promover sistemas de movilidad. Aquí la diputada Rosa Elba no nos va a dejar mentir. No crean que esta última estrategia la pusimos cuando supimos este foro. La movilidad es, sin duda alguna, y así lo manifestó el señor presidente, uno de los ejes de la nueva política urbana y de vivienda. Debe ser sustentable y eficaz. Se trata entonces de una política nacional, no de una política solo del gobierno de la República. Tienen que participar, si no, no va a ser eficaz, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales.
y desde luego sí tiene que pasar por el tamiz del poder legislativo. Es necesario entonces que los instrumentos de los que se valga esta nueva política estén alineados, por lo menos, en esos 4 ejes. Podría haber otros ejes, pero sin duda alguna, el inicio en un parteaguas hacia la competitividad de las ciudades y el ordenamiento urbano en todo el país, siendo que tenemos pues más del 80% de nuestra población habitando en ciudades, requiere de una alineación de instrumentos. Vamos directamente al diagnóstico, ¿no? Esta expansión que mencionamos pues tiene estos 2 orígenes, ¿no? Primero, una migración masiva del campo a las ciudades, y desde luego que esto se dio sobre todo en los años 60, 70 y todavía en los 80. Y por otro lado, pues a una política de vivienda inadecuada. Esto es sin el afán de ser jueces, ni mucho menos de las administraciones anteriores. Sencillamente, pues no había como tal una política de vivienda, por lo menos no vinculada al desarrollo urbano. Hablando de la migración masiva al campo, pues no es muy difícil entenderlo. México ha crecido mucho en su población, y en estos años, principalmente los años 60 y 70, como mencionaba, pues la población rural fue disminuyendo, como lo muestra claramente esta gráfica, a llegar a una proporción de 80%, casi 80% de población urbana versus el 30% o incluso menos, el 20% de población rural. ¿A qué me refiero cuando hablamos de una política de vivienda inadecuada? Y vamos a ser en este sentido muy precisos porque pues es un diagnóstico, no se trata solamente de criticar, ¿no? Esta política a la que hacemos referencia pues se basó mucho en el otorgamiento masivo de los créditos para abatir precisamente el rezago en vivienda, sin consideraciones de impacto territorial o urbano, incluso dictada desde aquellos órganos financieros que se dedicaron a dispersar el crédito, desvinculada de capacidades e instrumentos locales para la planeación. Y ese modelo, porque en realidad hoy es un modelo de producción de vivienda, pues se generó a partir evidentemente de suelo barato. Este suelo no está en el centro de las ciudades, está alejado de los centros urbanos, y un uso de tierra extensivo, es decir, el modelo industrial de producción de vivienda es horizontal. Y mucho es el pretexto de que las autoridades locales no admiten mayores densidades. Ahorita voy a hablar de la densidad. Sí es preocupante el nivel de densidad que tenemos habitacional en este país. Y desde luego, la planeación de inversión federal en materia de infraestructura y servicios no respondía a este crecimiento desordenado de las ciudades. A eso nos referimos con una política de vivienda inadecuada. En los últimos 30 años, ya lo decía, no voy a abundar demasiado, pues evidentemente tenemos un crecimiento expansivo de las manchas urbanas que no se corresponde con el crecimiento demográfico. Este pues es tan solo un ejemplo de cómo a lo mejor la población se duplica en 30 años, mientras que la mancha urbana pues se expande arriba de 7 u 8 veces, ¿no? Y bueno, pues este diagnóstico que estamos desarrollando tiene naturalmente un impacto. Ese impacto vamos a tratar de analizarlo también de manera muy breve en las ciudades, en el medio ambiente, en los habitantes y en la economía. Es decir, no impacta solamente a la ciudad o no impacta solamente a los habitantes, impacta al menos en estos 4 ejes, ¿no? Las ciudades, los habitantes, la economía y desde luego el medio ambiente. ¿Cómo impacta en las ciudades? ¿O cómo ha impactado este modelo en las ciudades? Esta pues no es una imagen ajena, es decir, yo estoy seguro que en sus andares no hay alguno de ustedes que no haya visto algún desarrollo en este tipo de condiciones.
Existen ciudades extendidas con una densidad muy baja. El impacto ocasiona que haya vacantes urbanas que no se utilizan y desde luego prácticas especulativas respecto del suelo, muy altos costos en la provisión de servicios, baja calidad y poco mantenimiento de la infraestructura, que en muchas ocasiones pues, ha sido construida por los desarrolladores. Y tampoco pretendo que nosotros aquí digamos, es que los desarrolladores de viviendas son los malos de esta película. Porque yo les aseguro también que si cualquiera de ustedes tuviera un desarrollo habitacional y tuviera que costear la infraestructura de su conjunto habitacional, porque el municipio no lo va a hacer, pues entonces, ¿de qué diámetro cree que van a ser los tubos del drenaje? Pues del diámetro necesario para el número de casas de su desarrollo. Ese es un grave problema, porque esa infraestructura, ojalá fuera, como decías, Juan Carlos, que es perfectamente apta para recibir todo tipo de usos. No. Mucha de la infraestructura intraurbana hoy no es suficiente para albergar realmente una mezcla de usos y una densidad mayor. Y estamos conscientes de ello. Una deficiente movilidad urbana y, bueno, como consecuencia principal en las ciudades, pues, una poca competitividad. Solo el 6% de todos los municipios establece una distancia máxima entre un nuevo desarrollo y el equipamiento y los servicios urbanos. Solo el 17% de los municipios contemplan la planeación de rutas de transporte público y la integración de distintos modos de transporte hacia un nuevo conjunto habitacional. El 70% de ellos tienen normas de desarrollo urbano que establecen densidades requeridas. La densidad promedio, esto es increíble, en nuestro país es de 23 viviendas por hectárea. Una mínima deseable sería 80 viviendas por hectárea. El tema incluso sería todavía más grave si nos fuéramos a pequeñas poblaciones. Este promedio de 23 viviendas por hectárea parte de un análisis de las ciudades de más de 100,000 habitantes en México. No sé si me podría ir directo a la presentación, al hipervínculo de la comparación internacional, porque me temo que digo, estos son ejemplos, no pretendo que México sea como Hong Kong, que tiene 1,700 viviendas por hectárea. Pero sí creo que hay ciudades que ustedes también pueden haber conocido o escuchado de ellas, que son competitivas, como Londres, como Barcelona, como París, pues que están arriba de los 300 viviendas por hectárea. Ciudades como San Francisco, 188, incluso el modelo que teníamos es muy parecido al modelo norteamericano, y sin embargo en Estados Unidos ya ha habido, desde hace varios años, un camino hacia la densificación de las ciudades. Desde luego ciudades en Colombia, bien apuntaba Juan Carlos, es un buen ejemplo. Bogotá pues anda en 55 viviendas por hectárea. La mayor densidad de nuestro país se encuentra en la zona metropolitana de Veracruz con 46, Valle de México 43, Guadalajara 35 y el promedio nacional, como bien les decía, 26. La que sigue, creo que ya nos regresamos. Esta gráfica nos muestra cómo efectivamente ha crecido la superficie urbana contra la población, mientras que la densidad en nuestro país de los 80 para acá pues ha ido bajando y bajando y bajando, cuando la tendencia internacional es justo la contraria. Entonces no es un tema en el que podamos necesariamente copiar modelos. México tiene un problema que es nuestro. Ahora, también es una oportunidad, y de eso vamos a hablar más adelante, porque sí existen soluciones de corto plazo, aunque los efectos no necesariamente van a ser inmediatos. Uno de los instrumentos que sin duda alguna es necesario crear es para el sector urbano y de vivienda, es un sistema de información geoestadística urbana y de vivienda.
un sistema realmente robusto, en donde estén todas las capas de información que se requieren para tomar mejores decisiones, pasando por, desde luego, la información geoestadística de INEGI, los perímetros de contención urbana con datos duros de población, de empleo, los planes de desarrollo urbano. Para mí este es el más importante, sin duda. Coincido con mis colegas de CTS Embarque y con el propio Juan Carlos. Tenemos una tarea muy grande que hacer y tenemos una instrucción del señor secretario para aquellos presidentes municipales que están aquí de actualizar los planes de desarrollo urbano con las atribuciones que existen desde el gobierno de la República y desde luego en conjunto con ustedes, por lo menos de las 59 zonas metropolitanas del país en este año. Iniciar a través de convenios que comentaré un poco más adelante. Capas como los atlas de riesgo. No nos sirven los atlas de riesgo que tienes en la PRED para la planeación urbana. Tienen una escala de 1 a 250,000. Un plan de desarrollo urbano pues no puede trabajarse a esa escala. Ni siquiera a unos 10,000 o 5,000. Tienen que ser escalas aún menores si queremos realmente tener una planeación adecuada. Cuencas hidrológicas, áreas naturales protegidas, polígonos hábitat, ya lo han mencionado. Mi compañera Adriana Rojas les platicará en algún momento de este programa importante. La reserva territorial, donde han adquirido predios los privados para desarrollar vivienda. Este registro nacional de la reserva territorial del que mencionó Juan Carlos. Polígonos Procura, es decir, nuevos programas, ya hablaré del Procura más adelante. Y en ese sentido vale la pena explicar, porque de todas esas capas, estos perímetros de contención urbana son instrumentos que ya ha desarrollado la propia federación. Tenemos las famosas US, o los perímetros de contención urbana, en donde la más céntrica, la U1, se refiere al contorno central, con muy altas concentraciones, bueno, las más altas que se puede de población en un país con una densidad muy baja, pero ahí están concentradas las personas, concentraciones también de empleo, de infraestructura y de servicios. La U2, que es un anillo alrededor de esta zona central de las ciudades en México, esto se hizo para las 384 ciudades del Sistema Urbano Nacional, o sea, cualquier ciudad arriba de 15,000 habitantes. Y la U3 es como un claro contorno de expansión, que no se asusten. En el caso de estos perímetros es un modelo geoestadístico bastante conservador y nunca pasa de 800 metros. Y por otro lado tenemos los planes de desarrollo urbano, que los que existen no están actualizados, no están digitalizados, no los podemos mirar en el sistema de información geoestadística, pero sin duda alguna estos modelos no están empatados. No les voy a decir qué ciudades porque no es el plan estar balconeando a nadie, pero aquí tenemos muy claramente, no sé si esto me permita apuntar o no, pero aquí tenemos la U1, donde está el empleo, donde está la gente, la U2, donde hay infraestructura y servicios urbanos hasta un 80%, la U3, una zona perimetral de crecimiento potencial, las reservas territoriales que han adquirido los privados. Quiero apuntar que el RENARET no admite el registro de reserva comprada posterior al anuncio del señor presidente del 11 de febrero. Pero pues sí podemos darnos cuenta cómo el plano de desarrollo urbano de esta ciudad pues no va en la misma línea que donde va la gente, porque yo no quiero tampoco decir que los perímetros de la CONAVI son los buenos. Lo que quiero decir es que están construidos con datos duros, ¿sí? Donde está la gente, y la gente se está... creo que ya ve. Y la gente se está concentrando incluso en este caso hacia el sur de esta ciudad y no hacia donde el plan de desarrollo urbano indica que podría crecer. Tenemos que alinearlos, a eso nos referimos con alinear los instrumentos de planeación. No se trata de que papá gobierno va a llegar a decir qué hacer, se trata de que si no lo hacemos juntos, pues los únicos perjudicados son
a quienes nos debemos. Y desde luego, pues estas reservas sabemos que son inversiones, sabemos que alguien pagó dinero y que a lo mejor hoy ostentan un carácter jurídico mejor que el que tenían antes, pero también sabemos que no son aptas para el desarrollo habitacional. También sabemos que no es hacia donde la ciudad naturalmente debería de crecer, si es que en realidad todavía debe crecer esa ciudad. Hay algunos programas, como el de rescate de espacios públicos. Voy a ser muy breve, la verdad es que no quiero abusar del tiempo de ustedes, pero pues se busca a través de este programa impactar en la consolidación de las ciudades a través de la rehabilitación de espacios públicos. Y desde luego este programa en particular en esta administración va a estar bastante vinculado a la estrategia que anunció el presidente para prevenir la violencia y la delincuencia. Aquí hay algunos ejemplos de lo que se busca hacer. Se busca que esos espacios públicos sean de encuentro comunitario, de interacción social y cotidiana y de recreación. Obviamente las reglas de operación de este programa que ya existía pues van a cambiar para 2014 a fin de que sean congruentes con esta nueva visión. Se busca contribuir a mejorar la percepción de la seguridad ciudadana y rescatar aquellos espacios públicos con deterioro. Aquí lo que sí me importa mucho mencionarles es que hoy por hoy este programa no se dispersa en función de polígonos de actuación. Bueno, ya se va a empezar a dispersar en ese sentido y muy seguramente vinculado particularmente a los polígonos hábitat, de los que nos hablará Adriana Rojas. Es de cobertura nacional. Aquí hay cosas que incluso podrían cambiar, solamente está elegible su aplicación en ciudades de 15,000 o más habitantes. Buscamos que coincida también con los polígonos, o no hay polígonos, más bien con los municipios en donde actúa la Cruzada Nacional contra el Hambre, y desde luego el programa de prevención social de la violencia. Hay recursos para poder cubrir hasta el 80% de las inversiones que implica, y existe el 20% de los recursos que se pueden aplicar en programas sociales, ¿no? Me voy a ir un poco más rápido, ¿no? Porque la realidad es que pues es uno de los programas, ¿no? El programa Hábitat, que voy a pasarla rápido porque me parece Adriana tiene ya una presentación incluso un poco más puntual, entonces no quiero pues digamos de ninguna manera que se exponga dos veces, ¿no? El PROCURA, el programa de la consolidación urbana y habitacional. Este es un programa que no tiene una clave presupuestal, a diferencia del de espacios públicos y del programa de hábitat. Sin embargo, se busca que en polígonos pequeños dentro de las ciudades se pueda rescatar realmente y generar productividad. Esto es una idea que ha expuesto mucho el maestro Alejandro Nieto en sus diversas intervenciones en distintos foros, y busca pues generar viabilidad urbana y de vivienda en zonas deterioradas intraurbanas. Son pequeños polígonos barriales, es un programa de barrios, no es un programa de impactar toda una ciudad. Los recursos de que disponemos son muy pocos, y la mejor manera de dispersarlos de forma que sea eficiente pues es concentrándolos. Se busca que en este pequeño polígono, que desde luego tendrá que ser ubicado y liderado el proyecto por los gobiernos locales, existan viviendas en condiciones de deterioro, a lo mejor con una sola recámara, con materiales reemplazables, que en el propio polígono existan algunas vacantes urbanas, deterioro en fachadas y deterioro estructural. En el mismo polígono, pues seguramente lo ideal es intervenir polígonos que también presenten deficiencia en los servicios urbanos, no va a ser muy difícil encontrarlos. Déficit de agua potable y drenaje, vialidad sin pavimento, alumbrado público convencional o poco eficiente. Sabemos que muchos municipios tienen deudas importantes con la CFE
Y es importante que el propio alumbrado público sea eficiente y de alguna suerte incluso pudiera llegar hasta ser independiente o autónomo. Pues aquí hay algunas fotos que ilustran claramente estas condiciones. Los polígonos Procura, sin duda alguna, también presentarán deficiencias en materia del equipamiento urbano, en donde no existan las suficientes escuelas, sistemas de transporte y pues haya mucha contaminación en sus cuerpos de agua, ¿no? Esta estrategia busca renovar el parque habitacional existente, impactar, digamos, en la renovación del parque habitacional existente, optimizar la infraestructura y servicios urbanos, mejoramiento de espacios públicos y centros de barrio, fortalecimiento del tejido social y urbano, y tiene como principio eficientar el gasto público de los distintos órdenes y sectores de gobierno, en territorios, como ya lo mencioné, claramente demarcados, ¿no? Se busca, pues, lo primero es ubicarlo, seguramente va a ser un polígono intraurbano. Bueno, aquí ya hablamos de los polígonos de las US. Se busca que una vez que esté delimitado sea registrado ese polígono. Este polígono de actuación pues tendrá esas condiciones que ya describimos. Se tiene que desarrollar pues un plan estratégico de intervención con acciones y recursos en donde participan los 3 niveles de gobierno. El gobierno de la República seguramente va a aplicar ahí subsidios, créditos y espacios públicos. El gobierno del Estado pues intervendrá en su acción con el tema vinculado al equipamiento urbano y al medio ambiente, y desde luego el municipio pues será el líder de estos proyectos y desde luego tendrá también que concentrar recursos, inversión y trabajo vinculado al rescate de los polígonos Procura. Esta modalidad de intervenciones sin duda va a pasar por el tamiz de un registro en donde claramente se puedan identificar las acciones, y habrá de por medio pues un convenio con la propia SEDATU, entre la SEDATU y el municipio. Estos ya se han dado a conocer en muchos de los municipios. No son convenios light, la pura carta de intención realmente trae concentradas las acciones que el gobierno puede desarrollar en conjunto con los gobiernos locales, y el secretario Ramírez Marín ha sido muy enfático en decir que sin la participación de los 3 órdenes de gobierno, pues difícilmente el gobierno de la República va a poder ser eficiente y difícilmente va a llevar ahí la concentración de la dispersión del recurso, que de por sí es poco, ¿no? Entonces, bueno, pues esperamos, obviamente, aquí me voy rápido, que con estas intervenciones en los 3 ejes descritos, pues se puedan realmente mejorar un centro de barrio, una zona en la ciudad, de tal suerte que los vecinos digan, oye, ¿y yo qué onda, no? Yo quiero que pase en mi barrio lo mismo que pasó en este barrio o en este polígono Procura, ¿no? Estos son algunos de los co-beneficios que sin duda en materia social consideramos se van a lograr, pero lo que buscamos es que esa zona se genere, o en esa zona se genere un ambiente de productividad. Creación de nuevas fuentes de empleo, centros de distribución ordenados y eficientes, e incluso en algunos casos atracción de turismo. Hay otros programas. Nosotros sabemos que el tema específico de la propiedad del suelo pues es un problema grave en todo el país. Se cuenta con un programa de modernización de catastros y registros públicos de la propiedad. La recaudación municipal es solo el 2% del Producto Interno Bruto del país. Por darles un numerito, una cifra, el sector vivienda en los años 2011 y 2012, esta producción masiva de vivienda fuera de las ciudades, representaba el 4% del PIB. 250,000 millones de pesos es el tamaño del sector de la vivienda en 2011 y 2012. Y sin embargo, la recaudación municipal es tan solo el 0.2% del PIB. En promedio, pues los países de la OCDE, a la cual pertenecemos, pues no están realmente muy por encima de esta cifra, ¿no? Entonces, creo que el tema específico de los prediales es aún más grave. El predial debería ser el motor de cambio urbano, y sin embargo, en México, pues no es más que el 0.1% de la recaudación si lo comparamos con el PIB.